Vamos a ir al libro de los Hechos que estamos estudiando por delante. ¿Y por qué capítulo nos quedamos? ¿Se acuerdan? El 4. ¿4 qué? Exacto. Pero a manera de resumen, ¿qué se acuerdan? ¿Qué hemos visto hasta aquí? O sea, ¿qué cosa a ustedes le ha quedado hasta el momento? Vamos a ver, ¿qué cosas usted puede decir? Bueno, mira, aprendí tal cosa, creo que eh, recuerdo tal pasaje, tal cosa. ¿Alguien recuerda algo de lo que hemos visto hasta ahora? Ok, hermana María. Ujú, ujú. Ok. Ujú, ujú. Ok. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aprendimos que cuando dice recibiréis poder, no es un poder sobrenatural ni nada de eso, sino la capacidad que nos iba a dar el Espíritu Santo para poder serle testigos. También aprendimos, déjame seguir, Y que en ese mismo pasaje, básicamente, es el bosquejo que estamos utilizando, de donde dice que me seré testigo en Jerusalén. en Judea, en Samaria y hasta Exacto. lo Y así lo último. vamos a ver. O sea, cuando fueron testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Exactamente. También en la parte de la venida del Espíritu Santo, cuando se hablaba de las lenguas de fuegos, no era ningún idioma extraño, sino que eran el mismo idioma de las diferentes O personas sea, que que estaban hablarle ahí. lengua no es hablar cosas como que tú no entiendes, sino es un Exactamente. idioma que se pueda de Un interpretar idioma, exactamente, exactamente, un que idioma. las demás Hablar personas que otro estaban ahí, idioma. exactamente, también lo podían entender. Y bueno, ya va así. Lo del sucesor de Judas, cómo fue que se escogió, que Exactamente. cuando el pastor Smailin hablaba, decía que porque oraron y echaron suerte, pero que vamos a ver más adelante que no se dio así, pero que así tenía que cumplirse las escrituras como estaba escrito en los salmos. Ok. Vamos a dejarle a otra gente, ¿verdad? Es Miriam. Ujú. Los saduceos no creían en la resurrección y había un conflicto por esto. Entonces, Pedro, aún encima de esa oposición, nunca ellos dejaron de predicar la palabra de Dios. Inclusive allí en el capítulo 4, del versículo 9, 10, en el versículo 10, yo pude notar allí que Pedro, él le demostró a ellos su pecado, recordándole que ellos habían crucificado a Jesús de Nazaret. Pero también en el mismo capítulo 5, allí estudiándolo, en el versículo 30, también él vuelve de nuevo y les recuerda que ellos mataron y lo colgaron en un madero. Entonces, pero a pesar de todo eso, ellos allí en el versículo 12, entonces ellos allí eh, le, le, le dan el plan de salvación a ellos. Pedro le dio el plan de salvación, porque allí él empezó a predicarle y a decirle que solo Jesús que podía salvarlo. Un texto muy común que dice en el 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que Él le presentó el plan a ellos. Y allí mismo, en el mismo capítulo 5, también Él volvió, en el 31, volvió también a presentarle el plan de salvación. Entonces, también pude aprender de estos capítulos, que realmente, a pesar de las oposiciones, siempre hay oportunidad para predicar la palabra de Dios, porque ellos tenían oposiciones, pero nunca dejaron de predicar el evangelio. Ellos siempre tenían esa valentía, ese deseo de enseñar la palabra de Dios, que ese mismo Amén. deseo también debemos tenerlo nosotros, que a pesar de la oposición también tenemos siempre oportunidades para predicar la palabra de Dios. Amén. Y también recordar que uno de los efectos de eso era que ellos siempre estaban llenos del Espíritu Santo. Usted lo ve que lo vive diciendo en el pasaje. Dice, y Pedro, estando lleno del Espíritu Santo, hizo esto y esto. Pero bien, recordarle varias cosas. Uno, que no hacía mucho tiempo que Jesús había muerto. O sea, los hechos estaban recientes. Podemos decir que hacían 2 o 3 meses que Jesús había muerto. O sea, que cada vez que Pedro hablaba y se refería a Jesús, todo el mundo sabía quién era Jesús. Eso era obvio, o sea, porque la misma gente que lo habían sentenciado a muerte son la misma gente del Sanedrín, la misma gente que estaban ahí todavía. O sea, estamos hablando de que hacía 2 o 3 meses nada más que se había dado ese suceso, y el pueblo había visto la trayectoria, el ministerio de Jesús aún estaba vivo y presente. Entonces, cada vez que Pedro se paraba y decía, lo reconocían como uno de los seguidores de Jesús, y el ministerio de Jesús era inminente en la vida de ellos y también en todo el que estaba presente ahí, porque estaba muy fresco todo lo que Jesús había hecho. Entonces, vamos a ver el final del capítulo 4, que dice el versículo 32 en adelante, que dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Tengo la nueva traducción viviente, por si vean alguna diferencia. Compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque lo que tenían, terrenos o casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder conversar, Señor, de poder estudiar tu palabra, esperando, Señor, de que tú seas con los que no han llegado, que permite que puedan unirse pronto a nosotros y podamos todos juntos aprender de ti y de lo que tú nos dices y nos das por medio de tu palabra, que podamos, al escuchar tu voz, no endurecer nuestro corazón. Bien, hermanos, y hasta aquí podemos ver que todo lo que ha sucedido en la iglesia, y al finalizar estos versos del 32 al 37, vemos que todo va bien. Y dice de la unidad en la que tenían los creyentes. ¿Y cuánta gente se convirtió en el primer sermón y cuánto en el segundo sermón de Pedro? Más o menos. ¿Ustedes más o menos recuerdan más o menos cuánto era el número? O sea, que estamos hablando más o menos 3,000 y 5,000. Estamos hablando de un ejemplo de que sean alrededor de 8,000 personas, mal contadas. Mi iglesia de 8,000 personas, mal contada. Y por último, se ve algo que eran muy unidos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en Juan, en el libro de Juan, capítulo 13:55, si mal no recuerdo, dice que el mundo conocerá que sois mis discípulos? ¿De qué manera se van a dar cuenta? Si tuvierais amor los unos por los otros. Y una de las cosas que se cumplió precisamente en este pasaje de aquí. El amor, o sea, el amor el uno por otro. Una persona que quizás tuviera 1 o 2 pertenencias, la cedía y la compraba. ¿Para qué? Para suplir a otro que no tenía quizás para comida.
Y aquí se ve de la manera práctica. Pero dice el versículo 36, por ejemplo, un ejemplo de lo que él dice anterior, es que dice que la gente vendía, los que tenían varias propiedades, vendían su propiedad, y lo que costaba se lo daban a los líderes, y los líderes entonces administraban eso y lo llevaban a la gente que más necesitados estaban. Dicen un tal José, aquí los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y esta es la introducción de Bernabé, un personaje fundamental aquí en el libro de los Hechos, y vemos aquí cómo nace, cómo vemos la historia de Bernabé. Dice que es oriundo de Chipre y que era levita. Los levitas no estaban supuestos a tener posesiones. Es una de las cosas que, no sé si ustedes recuerdan, que no se le dio heredad. ¿Se recuerdan allá atrás? Que no se le dio heredad. O sea, no sabemos cómo él, siendo levita, tenía esta propiedad. Posiblemente para ese tiempo eso no se estaba llevando a cabo como en el principio. Quizá ya para ese tiempo esa práctica que se vio en el principio posiblemente no se daba, o no sabe, la Biblia no lo dice, no sabemos básicamente por qué él tenía esa propiedad, o la heredó de un familiar, no sabemos exactamente, pero al ser levita, uno tiene ese cuestionante, como él siendo levita tiene esta propiedad, pero bueno, tiene esa propiedad él, no sabemos exactamente el por qué, porque la Biblia no lo dice. Otra cosa es que o sea, él dice que es de Chipre, posiblemente Bernabé haya sido de una de esas personas que haya venido cuando el Pentecostés, dentro de todo lo que estaban ahí, que vinieron de varios lugares, que eran ya judíos que estaban, que básicamente venían a Jerusalén para celebrar las fiestas judías. Posiblemente él haya venido ahí y se haya convertido ahí. Pero tampoco lo sabemos, eso también es especulación. Pero sí él era de Chipre. Y vemos aquí que le pusieron como Bernabé. Él se llamaba José y por sobrenombre le pusieron Bernabé. Y ¿cómo dice su versión? Hijo de consolación, ¿verdad? Hijo de consolación. Hay otra, la versión mía dice hijo de ánimo. Hay otra versión que dicen hijo de exhortación. Y básicamente ese es el significado de esa palabra de Bernabé. Ese fue un sobrenombre que le pusieron y hace referencia a lo que, de cómo él era. Esta persona era un hombre que era muy servicial, que siempre estaba pendiente de que si un hermano estaba enfermo iba, de decir, mira hermanito, no, para adelante, la fe, que animaba a los demás. Era un hermano que era un hermano todoterreno, como lo pudiéramos decir. Un hermano muy icónico y muy particular. Y yo creo que ustedes quizás pudieran identificar a uno que otro hermano que sea así, que siempre está pronto para servir, siempre está pronto para dar una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Si hay que ayudar en una mudanza, está ahí. Si hay que hacer esto, está en cualquier cosa. Y prácticamente Bernabé era este tipo de persona. Hermano, hasta el momento estamos ante una iglesia perfecta. Del versículo 32 en adelante, cuando vimos que Bernabé da una heredad, la vende y la lleva ante los apóstoles, vemos precisamente este pasaje. El versículo 1 en adelante dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Vamos a verlo hasta aquí. Hermano, mire, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque por la iglesia perfecta está compuesta por hermanos que somos usted y yo, por miembros de la iglesia, que no somos perfectos. Sencillamente, usted se va a cansar de buscar iglesia perfecta y no la va a encontrar. Y es interesante el contraste que hace Lucas, porque Lucas lo que pone aquí el testimonio de Bernabé, y estratégicamente lo pone aquí previo a este suceso que va a pasar aquí.
Entonces, Ananí y Zafira entonces entran en esta narración como hermanos que vendieron una propiedad. No sabemos exactamente en cuánto fueron. Digamos que la vendieron en 2 millones. Y ellos dijeron, vamos a decir que la vendimos en 1. Nos quedamos con 1 y damos 1. ¿Se fue así? Sí, se fue así. Cuando nadie, posiblemente no la habían vendido en Jerusalén porque quizá nadie se dio cuenta de que ellos la vendieron ni en cuánto la vendieron. Vamos a decir que fue en otro lado. Tenían una propiedad en otro lado. En fin, es que la vendieron y los que estaban ahí no sabían que ya habían vendido una propiedad ni en cuánto la habían vendido. Por eso nadie pudo decir, no fue en tanto ni nada de eso, sino que ellos, solo ellos y Dios, sabían en cuánto la habían vendido. ¿Qué pasa? Que ellos van entonces y llevan la ofrenda como que fue de 1 millón que ellos la vendieron. Por poner el ejemplo, pero en verdad ellos la vendieron en más dinero. Y es interesante como dice Pedro, dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué habrá pasado por la mente de esta gente? Lo que sí pudiéramos inferir es que motivados quizás por lo que habían visto en Bernabé, cómo Bernabé lo hizo, y quizás el reconocimiento que tuvo Bernabé, quizás, oye, pero mira, la gente quizás diciendo, oye, pero Bernabé es un siervo de Dios, wow, Bernabé hizo esto, hizo aquello. Quizás ellos también quisieran buscar ese reconocimiento, quisieron tener esa gloria, quisieron tener eso que se le reconoció a Bernabé y tener como esa estima de los demás, pero sin pagar el precio que pagó Bernabé. Si no, me quedo con una parte y también gozo de la reputación de los demás hermanos de la iglesia y ante la congregación y quedo bien. El diablo los tentó y ellos dejaron que el diablo llenara su corazón con esta mentira y con esta hipocresía ante la iglesia, ante los líderes y demás. Una pregunta interesante. ¿Tiene esa actitud relevancia en nuestros días? ¿Pudiera darse el caso de que dentro de la iglesia hoy en día se den ese tipo de situaciones en nosotros? ¿Se puede dar ese caso? ¿Alguien que quiera decir algo? Vamos a ver, díganme, vamos a hablar. ¿De qué manera pudiéramos ver esto hoy en día? ¿De qué manera pudiéramos nosotros ver ejemplos de este tipo en la iglesia de hoy? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se puede evidenciar? ¿Alguien me dice? No. Bueno, déjame ver si lo ayudo. Vamos a ver, que están como tímidos. Hay veces que nosotros, por ejemplo, apartamos lo de la ofrenda y decimos, espérate, eso como que es mucho. No, espérate, déjame yo coger algo y déjame yo salir de este compromiso. Eso es demasiado para la ofrenda, déjame yo. O, bueno, Señor, tú me excusas, pero yo aparté esto para la ofrenda, pero aquí no hay para comer. Yo gasté lo de la comida en otra cosa, yo voy a tener que resolver con esto. Pero ya tú lo habías apartado para Dios, para ofrendarlo a Dios. Luego voy a poner otro ejemplo, a ver si me llega otro ejemplo que le pueda decir. Muchísimas veces hacemos cosas para que los demás nos vean. Eso se ve mucho. Hacemos muchas cosas, muchas actividades en la iglesia, damos a mucha gente que lo necesita, pero la intención con la que hacemos las cosas no es para agradar a Dios. Hacemos las cosas y damos las cosas para que los demás digan, esa mujer es buena, esa mujer da. Esa persona es buena, esa persona siempre le da a los pobres. Y usted ve que hay gente que años tras años hacen actividades de arroz con leche con niños, que dan reyes, que hacen esto, que dan lo otro. Pero su intención no es ayudar verdaderamente a niños pobres ni necesitados, sino es para que vean que ellos son una buena gente, que dan a los pobres, que es una gente que se preocupa por el otro, cuando verdaderamente detrás de todo eso la intención no es agradar a Dios.
cuando verdaderamente detrás de todo la intención no es glorificar a Dios con este acto. Y es por eso que le decía que eso se ve mucho en el día de hoy. Eso se ve mucho en el día de hoy. Hay mucha gente que da. Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Lo importante es la intención con que usted haga la cosa. Hay muchísimas veces que nosotros nos confundimos en eso, que queremos decir, es mejor dar para recibir, ok, pero tú tienes que tener la intención de en tu corazón de agradar a Dios. No es dar por dar, ni es dar para, y muchas veces no es dar, no, yo voy a dar para que Dios me dé. O sea, tampoco es una buena motivación, porque tú estás esperando algo a cambio, es sin dar nada a cambio, es sin esperar nada a cambio. Entonces, básicamente tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Porque posiblemente detrás de cada cosa siempre hay una intención con la que uno hace la cosa. Y muchas veces el diablo toca la puerta y nosotros cedemos a la tentación. Posible que esa gente, contando el dinero, quizá ellos dijeron, oye, estoy especulando yo, vamos a vender una propiedad de la que tenemos y vamos a darla para la iglesia. Después que la vendieron, se vieron con todo ese dinero. Oye, pero esto es demasiado fuerte para darle a la iglesia. Esto es demasiado fuerte para no darle a la iglesia. Y no vamos a quedar sin nada. Pero estaba en ti, o sea, a ti nadie te obligó a que lo hicieras. O sea, y es como le dice Pedro, o sea, era tu propiedad. O sea, eso no era algo que nosotros no te dijimos que lo vendieran ni que lo hiciera. Era tuyo. Tú te podías quedar con eso. O sea, nadie te puso una pistola para que tú hicieras eso y que tú dieras, nadie te obligó a hacerlo, en pocas palabras. Nadie te pidió que lo hiciera. Lo hiciste tú por propia vocación. Y es entonces cuando dice que, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, después de 3 horas que pasó el suceso con Ananías, con el hombre, 3 horas después, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargado a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y le entraron al lado de su esposo, y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que oyeron lo que había sucedido. Esto se ve claro que fue una conspiración, porque ella precisamente dijo el mismo monto que había dicho su esposo. Pero de alguna manera Dios le reveló a Pedro que, o sea, estamos hablando de que viene una gente aquí y dice, sí, yo lo vendí en tanto, pero nadie sabe. Ni los mismos apóstoles sabían, posiblemente le podían engañar, a menos que como vimos en un inicio con el pastor, que uno de los nombres que se le puede dar al libro de los Hechos es Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dentro de la iglesia. El Espíritu Santo le reveló entonces a Pedro que algo no estaba bien ahí, que ese no fue el monto en el que ellos lo vendieron, que esa no era la realidad, que esa no era la verdad, que ese no era el monto original en el que se vendió. Y es por eso que ellos murieron instantáneamente. Otra cuestión interesante, no sé si ustedes lo notan, que esto es uno de los pasajes que también que sirve para demostrar algo. Fíjense en algo. Dice que
El versículo, denme un segundito, lo estoy buscando, le quiero enseñar algo para que ustedes vean algo interesante. Dice que se le llegó a perder el dinero, el conocimiento, entonces. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y dice también, el versículo, por ejemplo, el versículo 9 dice: ¿cómo pudieron ustedes ni siquiera pensar, conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? ¿Están conmigo, verdad? Versículo 9 dice que fue al Espíritu del Señor. Y también dice, el versículo 4 al final dice: no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y el versículo 3 dice: le mentiste al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que está igualando al Espíritu Santo ¿con quién? Con Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es Dios. Usted lo ve que lo intercala, que lo usa como sinónimo, como si fuera la misma cosa. Bueno, no le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste al Espíritu Santo. Después dicen, bueno, le mentiste a Dios. Luego dicen, bueno, le mentiste al Espíritu del Señor. O sea, las tres palabras son igual. Es Dios. O sea, no le mentiste a hombres, sino le mentiste a Dios. Y es por eso que una de las teorías y de las que tiene mucho peso es este pasaje para decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es Dios. Hermano, y podemos aprender mucho de este pasaje. Podemos aprender mucho de este pasaje aquí, ya que día a día nos vemos rodeados de muchas tentaciones, quizás hacer cosas para que los demás nos vean en la iglesia, hacer una actividad, hacer cualquier cosa, dar una ofrenda, hacer cualquier cosa para que los hermanos regalaran una ropa, regalaran una comida, regalar dinero a alguien, para que los demás vean que yo sí soy altruista, que yo sí soy bondadoso, que yo sí soy buena gente, que yo sí soy buena persona, que yo sí soy, que yo sí soy y que yo sí soy. Cuando verdaderamente todo lo que nosotros debemos de hacer tiene que ser para la gloria de Dios, no para que los demás nos vean. Amén. Amén. Mencionar algo corroborando lo que acabas de mencionar, y es que una de las cosas que hemos dicho del principio con respecto al libro de los Hechos es precisamente la forma en que se van desarrollando las cosas como un libro en transición, porque fíjense, notemos cómo el Señor a través de Pedro, de una manera drástica, pudiéramos decirlo humanamente hablando, le quita la vida a Ananías y luego 3 horas después le quita la vida a la esposa. Prácticamente esa pareja muere en algo que usted dirá, bueno, pero quizás no era para tanto, humanamente hablando, ¿por qué así? Pero obviamente una iglesia creciente, como mencionaba nuestro hermano Geraldo, y que tenían todas las cosas en común y que había un mismo espíritu en dando sus propiedades, lo que ellos estaban haciendo era una piedra de tropiezo bastante grande, y Dios tuvo que actuar de esa manera para que lo que pasó después, todo el temor de Dios cayó sobre ellos. Y al mismo tiempo, como mencionaba el tema de las ofrendas, eso nos da una muy buena enseñanza, porque la Biblia lo dice claro: cada uno dé como propuso en su corazón. Si Dios actuara como actuó en ese momento en el libro de los Hechos, quién sabe cuántas personas estuvieran muriendo por cosas como esa. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios es tan celoso de las cosas, y que al fin y al cabo no se trata de quién da más, como decía, sino que Dios ve el corazón y sabe si lo que hacemos es motivado porque un Bernabé hizo algo, pues yo lo voy a hacer igual que él. Amén, amén. Así es, o sea, y si algo nos deja claro el pasaje, es que a Dios no le agrada eso. Eso es claro. A Dios no le agrada este tipo de actitud. Si usted va a hacer algo así, mejor ni lo haga, mejor ni dé. Porque ellos no tenían la obligación de hacerlo. Y murieron de esta manera. Este pasaje también es muy comparado con el de
Josué capítulo 7 con el pecado de Acán. Recuerden que el pueblo de Israel venía de ganarle a Jericó y venía en avance. Y precisamente dice el capítulo 7 de Josué, dice que sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado por el Señor, para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un encendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Eso en Josué capítulo 7, versículo 1. También, esto se compara con esto porque también Israel en crecimiento también tuvo esta piedra en el camino que también mermó el crecimiento del pueblo, ya que el pueblo venía de ganarle a Jericó, una nación grande, un pueblo grande, y pierde con Ai, pequeñito. Pero precisamente ¿por qué? Precisamente porque tenían en sí y habían hecho algo de lo cual Dios dijo que no tomara, y tomaron y retuvieron, como dice la Reina Valera, retuvo para sí, uno de ellos retuvo para sí Acán, un lingote y un manto babilónico. Y esto también fue algo que a Dios no le agradó, y Dios también castigó este pecado. Entonces seguimos en el capítulo 5 y dice que, concluido aquí entonces, dice que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que oyeron lo que había sucedido. La palabra iglesia es la primera vez que se menciona en el libro Los Hechos, aquí en el 5:11. Y se va a mencionar más adelante alrededor de 23 veces. Recordarle que la palabra iglesia significa la congregación de los santos, significa cuando nos reunimos los santos del Señor, los que sirven a Dios, los que sirven a Cristo. Y hay lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia local está circunscrita, un ejemplo aquí, a la iglesia de Benecer, a la iglesia de la Central, a la iglesia de la Punta de Pescadores, etcétera, etcétera. Esa es una iglesia local. La iglesia universal tiene que ver con la reunión de todos los creyentes a través de todas las épocas. Esa es la diferencia básicamente de lo que es una iglesia universal y de lo que es una iglesia local. Ahora bien, lo siguiente también es que sigue más adelante, dice que los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en la era conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Aunque toda la gente los tenía en alta estima, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos, a los que estaban poseídos por espíritu maligno, y todos eran sanados. Luego de este suceso, de que el Señor trae de manera, ¿cómo le digo? De manera bruta, de manera sorprendente y de manera tajante la muerte de Ananías y Zafira. Esto afectó mucho a la iglesia, pero también el Señor utilizó este castigo y este juicio para poder reprender y también para poder cortar lo malo y que el crecimiento de la iglesia pueda seguir. Estas cosas obviamente resultó como un tropezón en la iglesia. Y porque tú dices, oye, ¿cómo va a ser que un creyente tenga en su corazón la intención de hacer estas cosas? ¿Cómo una gente en la iglesia hacer eso? ¿Cómo una gente va a planificar hacer eso? Hermano, el diablo todos los días toca la puerta de nosotros, todos los días, con muchísimas cosas. Y usted, me imagino que también lo vive eso, todos los días, con diferentes tentaciones. Pero es como decía el apóstol Pedro, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Y cómo permitiste y cómo creíste y cómo cediste al pecado?
Entonces le decía que luego de esto, entonces, muchas señales y prodigios fueron hechos por los apóstoles, a tal punto de que, inclusive, hasta con la sombra de que cuando cruzaban los apóstoles, la gente se sanaba. Ahora bien, yo le hago una pregunta. ¿Los dones de sanidades siguen hoy en día como este tipo de cosas? ¿Están vigentes hoy en día? El don de sanidad y de hacer milagros. Alguien que me diga qué piensa de eso. ¿Todavía existe? ¿Todavía podemos ver milagros y sanidades de esta manera? Hay muchas personas que el Señor ha hecho milagros en su vida. Tenemos muchos ejemplos aquí mismo en la iglesia. Por eso yo creo que el don de milagro, el hacer milagros, el Señor, ¿verdad? Obrando en su misericordia y en su gracia, sí, las personas pueden recibir su sanidad. Dayo. Bueno, yo pienso que el don de hacer milagros, o sea, que yo, por ejemplo, tenga ese don de hacer milagros, eso ya cesó, eso no está. Ya que el Señor obre en la vida, por ejemplo, de una enfermedad mía, o como lo ha hecho de cualquier hermano, eso sí, el Señor soberanamente puede obrar de esta manera, pero eso se utilizó en esos tiempos, como decía, para las señales, que iban a acompañar a los apóstoles, eso en aquel tiempo. También hay otra cosa, que es que eso se ha confundido en estos tiempos, de que, por ejemplo, hacen una gran campaña de milagros y sanación, y eso lo presentan como un atractivo para que las personas vengan al Señor. ¿Qué pasa con los milagros de estos tiempos? Que, o sea, eso es una cosa que, por ejemplo, pude caminé, cuando esa emoción de que ya pude caminar y yo empiezo mi vida normal se me va, así mismito se me va ahí lo que me convertí en ese momento, ¿me entiendes? Si no es una obra genuina como la que el Espíritu Santo hace, realmente esa conversión no fue válida, que eso es el don de milagro que se usa ahora. No que el Señor no obre soberanamente y pueda sanar a una persona como lo ha hecho, y a un enfermo sí, pero el don de milagro, por ejemplo, que una persona pueda tener, eso es eso. Sí, agregando al comentario, como bien dice Dayani, nosotros entendemos que el Señor tiene la potestad y soberanía de hacer un milagro, así como lo hemos visto en la palabra. Gracias. Así como lo hemos visto en la palabra, totalmente, o sea, de su voluntad, pero como sabemos, cada cosa en esos tiempos era el inicio del evangelio, el inicio de la iglesia, y era necesario muchas cosas que se hacían, y uno de ellos era los milagros. Y nosotros, cuando Volques impartía el estudio en el capítulo 3, presenciamos o leímos un milagro que hizo Pedro, que levantó a un paralítico. Y fíjense que la misma palabra enseña cómo el propósito del milagro no era sorprender a las personas de que Pedro hizo ese milagro. Pedro tiene el poder de hacer milagros y Pedro puede hacer grandes cosas, sino que Pedro señaló a Jesús. El propósito entonces nos muestra de que ese milagro o los milagros que se hacían eran señalando a quien murió y resucitó, como forma de evangelio. Entonces, para este tiempo ya nosotros tenemos la palabra del Señor. Se ha avanzado mucho y yo creo que han cesado. Sin embargo, como dije al inicio, Dios tiene la potestad de hacer grandes cosas
en cuando quiere, en cualquier época y donde quiera. Amén. Yo creo que usted ¿qué dice el último versículo? La última parte del versículo 16. ¿Qué nos dice? Algunos eran sanados. ¿Cómo que dice el versículo 5:16 al final? Algunos eran sanados. Todos, ¿verdad? Interesante eso. Hoy en día eso no se ve. Oye bien, todos eran sanados. Todos eran sanados. No es de que, no, tú no tuviste fe, no fuiste sanado. No, que todos eran sanados. Y es precisamente que el don de sanidad y hacer milagros era, hermano, no era algo sencillo de que, no, que le crecieron 2 o 3 pulgadas a la pierna. No, que internamente él tenía un dolor en los riñones y ya él no tiene el dolor en los riñones. Eso nadie lo puede comprobar. No, que un ciego que nadie sabe quién era ese ciego, que nadie lo conoce. Él no veía, ahora él ve. Estamos hablando de milagros que eran innegables. Que la gente sabía que a esa gente le faltaba una pierna y ahora tiene una pierna. Que la gente sabía que esa persona estaba endemoniada y ahora no tiene demonio. Que la gente sabía que esa gente, que era un ciego que siempre pedía y ese ciego ve. Que la gente sabía que ese hombre nació por inválido de nacimiento y ese hombre camina bien. Y no solamente eso, sino que también todos eran sanados. No de que el que tiene fe, el que no tiene fe, el que cree, el que no cree, todos eran sanados. Todos. No iba a haber un enfermo que iba a ir donde los apóstoles cruzara cerca, que se iba a ir como vino. Hoy en día, eso no sé, eso, si se sanan 2 o 3 gente que ellos escogen. Y gente que nadie puede dar un testimonio de que verdaderamente fueron sanados. Y ni tampoco de manera visible son milagros. Dicen, wow, es verdad. Sí, es verdad, mira. Él estaba muerto. Él le faltaba un brazo. Nada de eso, hermano. Son cosas que son como ambiguas. Como que son así. Estamos hablando del verdadero don de sanidades, milagros y prodigios y señales. Era algo sobrenatural. Era algo que humanamente no se puede hacer, que solamente viene de parte de Dios. Ahora bien, hablando de esto, del don de sanidades, milagros y prodigios y demás, hay 2 escuelas. Hay una que se llama cesacionismo o cesacionistas y están los continuistas. Y del continuismo hay gente que entiende que eso viene de que hay alguna escuela que entiende que cesó, que eso cesó, y hay otros que dicen que sí continúan. Ahora bien, si algo podemos ver a través de toda la Biblia es que los dones de milagros y demás tuvieron épocas en las que fueron muy abundantes. ¿Cuáles fueron esas épocas? Bueno, recuerdan a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés iba a liberar al pueblo, el Señor hizo por mano de Moisés, hizo muchos milagros. ¿Recuerdan, verdad? El mar dividió el mar, hizo esto, ok. Los profetas con Elías, no va a llover, que bajo fuego, sanaron, muchísimas cosas que hicieron. Namán, muchísimos milagros se hicieron en épocas de los profetas. En tiempos de Jesús también, tiempos de Jesús, en su ministerio, hizo muchísimos milagros que dice Juan que tantas cosas que no caben en un libro. No hay manera de cómo contener todo lo que él hizo. Y también aquí en tiempo de los apóstoles abundaron mucho los milagros. Y eso tiene un propósito. El propósito de todo eso era autenticar el ministerio de cada una de esas personas en su tiempo. Significa que en tiempo de Moisés, por ejemplo, era para autenticar de que Moisés era verdaderamente el líder escogido de Dios para guiar a su pueblo. En tiempos de los profetas, bueno, verdaderamente ese era un profeta de Dios. Porque lo que él decía se cumplía. En tiempos de Jesús, bueno, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Mesías. Verdaderamente Jesús es el Cristo. En tiempos de los apóstoles, verdaderamente esta gente viene de Dios. Verdaderamente esta gente son seguidores de Jesús. Porque precisamente los mismos milagros que él hacía, los vemos ahora en ellos. Esto no puede ser normal. Esta gente tiene que estar con Dios. Esta gente tiene que estar siendo guiados por Dios.
porque no hay otra manera de explicarlo sino poniendo a Dios al lado. Porque por mano de ellas, por ellos, porque nosotros conocemos a Pedro. Pedro era un pecador, hombre, ahí, un hombre que siempre estaba pecando, que uno siempre lo veía ahí pecando, y ahora vemos a este hombre hablando fino, este hombre hablando muy decente, hablando muy cosas y sanando gente. ¿Y de cuándo a dónde? Cuando este hombre yo lo conocía ahí vendiéndome pecado. O sea, estamos hablando de que verdaderamente eran prodigios y eran milagros que eran de manera indubitable, que no había forma de usted decir que no, que verdaderamente Dios estaba detrás del asunto. Finalizamos entonces en el versículo 16, ¿verdad? Entonces seguimos entonces en el versículo 17, dice que el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de ¿qué? Bueno, mi versión dice que se llenaron de envidia o celos, ¿verdad? Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente ese mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, al Sanedrín en pocas palabras. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. ¿Les recuerda algo de eso a ustedes? ¿Se acuerdan cuando Jesús no movió la piedra para salir? Así mismo fuera aquí. Dice: oye, pero ¿y cómo va a ser que esta gente salieron si nadie le ha abierto? Y posiblemente los guardias estaban afuera. Y eso lo vimos. ¿Cómo fue posible? Porque un ángel del Señor fue quien les abrió las puertas. Dice que el versículo 17 dice que ellos se llenaron de envidia, el sumo sacerdote y los funcionarios, y en base a esos celos y esa envidia, ¿por qué? Porque los apóstoles estaban ganando muchos adeptos, estaban ganando muchos seguidores, y prácticamente parecido a lo de Ananías y Zafira, ellos vieron como que ellos estaban brillando mucho, y entonces ellos tuvieron celos y tuvieron envidia de eso que estaba sucediendo con el cristianismo, con la iglesia de Dios, de que estaba tomando mucho auge, de que estaban llegando muchos seguidores, y ellos querían frenar precisamente el crecimiento de la iglesia, y lo pusieron en una cárcel entonces. Y lo que el ángel le dice es: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. No sabemos qué ángel fue, no es el ángel del Señor, porque el ángel del Señor es otro tema, que sabemos que es el mismo Señor Jesucristo, pero dice que es un ángel, un mensajero de Dios, que Dios envió para poder librar a sus siervos. Entonces dice que el ángel le dijo, lo sacó luego, les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Entonces llegan los funcionarios, el sumo sacerdote y demás, y entienden que ellos están en la cárcel, y cuando van a la cárcel, ¿qué pasa? Ellos no están en la cárcel. De manera milagrosa, el Señor les proveyó salir de la cárcel, y es entonces cuando ellos vieron a otra persona, le dice: mira, no, ellos están allí, ellos están predicando allí. Entonces regresaron al concilio y dieron informe de que la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera de sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Ellos no sabían qué iban a hacer. Ellos estaban, en pocas palabras, peleando con el mismo Dios, con la obra de Dios, con el crecimiento de la iglesia de Dios. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente.
Y es allí entonces cuando lo mandan a buscar, lo arrestan y que sin violencia porque tenían miedo de que la gente lo apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde lo confrontó el sumo sacerdote. Esta gente querían de todas maneras, de todas formas, eliminar el mensaje, eliminar la obra que ellos estaban haciendo de parte de Dios. Y estaban buscando toda la manera y todas las formas de que el mensaje no sea predicado y de que no sigan, para que así no se siga propagando el mensaje, el evangelio, y no sigan añadiéndose más gente a las filas de Dios. Ese es básicamente el propósito de ellos. Y motivados también por celo, por alguna envidia también, pero también otra cosa, la gente amaba a esta gente ya. Ya era, el Señor estaba detrás de todo eso. Oye, como dicen, delante de la gente, ellos lo trataron muy diferente, sin violencia. Ellos no le dieron delante de la gente, ellos lo trataron muy decente, porque es que ya ellos tenían demasiados seguidores. Ya los apóstoles habían demasiados seguidores. Mucha gente, vengan, predíquenos, enséñenos, háblenos de Dios, háblenos del evangelio. Y para ellos llevarse a esa gente de ahí, tuvieron que llevárselo sin violencia. Porque si le ponen la mano ahí a esa gente ahí, es posible que toda la multitud le caiga encima a los guardias. Oye, ¿a qué nivel ya el evangelio está tomando crecimiento y está tomando adeptos? Entonces, una vez están allí con esta gente, ellos dicen, después llevaron los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. ¿Qué habían hecho los apóstoles? Habían llenado a toda Jerusalén con este mensaje. ¿Usted sabe qué? Esto nos dice mucho a nosotros. Esto nos deja decir mucho a nosotros, porque nosotros muchísimas veces en el barrio, muchas veces no le predicamos ni al vecino. Ahí tenemos amigos de 8.200 años y nosotros no le predicamos. Nosotros nunca tenemos tiempo para llevarle el evangelio, nunca tenemos tiempo para llevarle a un compañero de trabajo, a una visita, a un familiar. Los apóstoles habían llenado toda Jerusalén del evangelio, de la palabra de Dios. Habían llenado todo. Esta gente eran todo el tiempo llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y a nosotros nos cuesta tanto quizás llevarle. Y mira, y es tan fácil, hay veces que la gente viene sola de uno. Y muchas veces le aprovechamos eso. Ay, fulano, yo quiero hablar contigo, yo quiero decirte esto. Y vienen y le dicen, mira, me está pasando este problema, esto. Hermano, es una oportunidad para que usted le predique a esa gente. Y muchísimas veces ni eso hacemos. En otras ocasiones hay gente que le dice, no, porque mira, que la comida está cara, que esto. Y nosotros en vez quizás de decir, bueno, y aprovechar eso como pretexto para llevar el evangelio, lo que nos amoldamos y decimos, bueno, es verdad, la cosa está dura, no sé qué vamos a hacer, está difícil la cosa, es verdad. Chacho, yo no sé ni quién lo va a hacer, la cosa está demasiado cara y cosas. En vez de nosotros muchísimas veces tomar de la delantera, tomar esto de pretexto en la conversación y llevar el evangelio, lo que hacemos es que nos amoldamos a la conversación que la gente tiene. Y empezamos también quizás a tener una conversación vana y no una conversación que pueda llevarle el mensaje del evangelio que transformó su vida y que transformó mi vida. Un evangelio que salva y transforma vidas. Entonces ellos le dicen, oye, nosotros le hicimos a ustedes que no prediquen en el nombre de este Señor que murió, que no prediquen este mensaje, y ustedes hicieron todo lo contrario de lo que nosotros le dijimos. Incluso nos quieren hacer a nosotros responsables por la muerte de él. Entonces, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana.
En su versión dice antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todo lo que le obedece. Es interesante ver cómo qué tan convencidos estaban los apóstoles de cuál era el propósito de ellos, para lo cual Dios los llamó. Ellos estaban totalmente claros de cuál era su misión y qué era lo que ellos tenían que hacer. Es interesante ver que esta gente, incluso advirtiéndole enfáticamente de que le van a hacer daño, de que posiblemente lo van a matar o que le van a hacer algo, esta gente no tiene miedo de nada de eso. Al contrario, eso lo motiva más a ellos a llevar el evangelio y a no obedecer a voz humana, sino a obedecer a Dios. Lo interesante también es ver aquí cómo dice que nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todo lo que le obedecen. Como les decía ahorita, la obra de Jesús había quedado muy reciente todavía en todo el pueblo. La gente todavía tenía en su memoria muchísimas cosas que Jesús había hecho. Todo el que estaba ahí conocía y tenía la imagen fresca de Jesús. Entonces, ellos le dicen: nosotros predicamos en nombre de este Jesús que ustedes mataron, pero que ahora está a la derecha de Dios. Este Jesús no se quedó en un sepulcro, sino que este Jesús está en el cielo y está a la diestra de Dios. Y es a este Jesús que nosotros predicamos. En pocas palabras, este Jesús está vivo. Dice el versículo 33: al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió que matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. La conversación se dio más acalorada porque la palabra que le dieron los apóstoles lo que hizo fue que enfureció más a los líderes del Sanedrín. Y dijeron: oye, por esta gente hay que matarlo ya. Porque esta gente, lo que nos están haciendo nosotros culpables, esta gente no nos quieren obedecer, no nos quieren respetar. Hay que salir de esta gente definitivamente. Esta gente hay que eliminarlo, esta gente hay que matarlos. Pero como yo les decía ahorita a ustedes, ellos no se estaban dando cuenta que ellos estaban persiguiendo la obra del mismo Dios, que ellos estaban peleando contra el mismo Dios, que eso era prácticamente el pleito de la piedra y el huevo. No hay forma de usted ganar ahí en ese sentido. Y es por eso entonces que Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, que más adelante lo va a decir, un maestro, un doctor de la ley, fariseo, líder religioso también, muy respetado ante la gente por su sabiduría, por su trayectoria, por todo lo demás, dice que se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron. Y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron. Y a todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlo en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. ¿Cuánta sabiduría en este consejo? Este pueblo podemos, más adelante, la semana que viene, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a verlo un poco más ampliado, estas implicaciones. Pero es interesante cómo este hombre
ve un poco más allá de que esta gente estaban ciega. Esta gente entendían que estaban haciendo las cosas bien, matando a esta gente. Dicen, oye, pero no hay que llegar tan lejos, no hay que llegar ahí, tengan cuidado. Y puso de ejemplo de dos personas que anteriormente habían surgido, habían ganado mucha gente, pero al morir y desaparecer, ya, se quedó su ministerio allí. Y esto es lo interesante por el cual el cristianismo, la iglesia de Dios, se diferencia de todos los demás. Tenemos un Dios vivo, no un Dios que está muerto, sino un Dios vivo y presente por medio del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Así que en el día de hoy nos quedamos con esto, nos quedamos con tantas enseñanzas acerca del libro de los Hechos, tantas enseñanzas acerca como de los milagros que vimos, acerca de tener pendiente y siempre claro de para quién hacemos las cosas, que lo que vamos a dar a Dios con la intención con la que se lo vamos a dar a Dios también es importantísimo. No dar por dar, no dar para que nos vean, no dar para llamar la atención, no hacer las cosas para tener gloria, para ser visto, para brillar, como en buen dominicano decimos, para que nos den reconocimiento, para que la gente diga, wow, qué bueno ese muchacho, wow, qué servicial es, wow, cuánto esa persona da, sino con las intenciones y con las motivaciones correctas. Si alguien tiene alguna pregunta, si queda algo por preguntar, sí. Uh-huh. O sea, como cuando se va desarrollando el estudio y uno va leyendo, uno se va imaginando en la cabeza. Y cuando uno ve todo el movimiento de los apóstoles que lo perseguían, uno se imagina como cuando pasaba en los tiempos de Trujillo, el movimiento del 14 de junio y esa revuelca que se armaba y todo eso. Pero, a diferencia de todo eso, que tiene que ver con lo último que tú dijiste, o sea, todo eso que ellos pasaban, la gente atrás de los apóstoles, que lo llamaban al concilio, ahí estaba la presencia, aunque no se veía, pero estaba la presencia del Espíritu Santo que iba manejando todo eso. Esa obra jamás iba a caer en el suelo, porque dice la misma palabra del Señor que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y muestra de lo que pasaba en aquellos tiempos somos nosotros que estamos aquí, que esa obra pudo todavía hasta el día de hoy, todavía sigue vigente hasta la venida del Señor. Amén, ¿no? Y que a través de los años también muchas personas se han opuesto a la iglesia, y en cada oposición de la iglesia lo que hace es que en vez de mermar la iglesia, lo que hace es que crece. En vez de reducir, lo que hace es que aumente la popularidad y aumente el crecimiento de la iglesia. Si alguien tiene otra pregunta, otro aporte, este es el tiempo antes de terminar entonces en oración. Amén. Oremos a Dios entonces. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos has dicho en el día de hoy. Esperamos, Señor, de que podamos haber aprendido, Dios, de todo este tiempo, Dios, de estudio, y que podamos llevarlo, Señor, a nuestra vida y a nuestra práctica diaria. Esperando de que tú seas con nosotros y que permita, Dios, que cada miércoles podamos seguir escudriñando tu palabra, seguir añadiendo conocimiento para poder servirte mejor. Sé con aquellos hermanos que no pudieron estar, Señor, que todo pueda estar bien y que también siga siendo con los que no se han integrado, que también se puedan integrar, para que juntos podamos escucharte y también poner en práctica lo